hipertensión arterial. Entonces, en el caso de la hipertensión arterial, vamos a decir que la hipertensión arterial es el factor de riesgo, y lo coloco acá como algo muy importante. Cuando nosotros estudiamos, tenemos que llevarnos a los puntos más importantes, las PEPAs. Decimos que la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular modificable, porque lo puedo modificar, más importante. Entonces, no es la diabetes, no es el tabaquismo, no es la dislipidemia. El factor de riesgo cardiovascular modificable más importante viene a ser la hipertensión arterial, sobre todo porque es bastante frecuente. Y muchos pacientes mucha gente pasa subdiagnosticada hasta que llega muchas veces a un infarto de miocardio o un evento cerebrovascular o entran en un estado de insuficiencia renal. Entonces, ¿pero qué es la hipertensión arterial? En la hipertensión arterial vamos a tener que los vasos sanguíneos mantienen una cifra de presión más alta de lo habitual. Todos tenemos una presión arterial con la cual nuestra sangre se bombea al resto de nuestros órganos. Pero cuando esta presión para bombear esta sangre al resto de nuestros órganos es una presión excesiva, que puede ser por aterosclerosis, que ahora ya veremos las causas, eso es lo que lleva a un paciente a hipertensión arterial. Entonces, como veremos, por ejemplo, el diagnóstico muchas veces lo hacemos de manera ambulatoria cuando el paciente llega a la consulta y por una parte un chequeo médico o muchas veces porque tienen algún síntoma inespecífico y le tomamos la presión arterial y vamos a encontrar algo que se llama los ruidos de Korokov. Entonces, cuando nosotros colocamos el manguito de la presión arterial sobre cualquiera de los brazos, brazo derecho, brazo izquierdo, se aconseja que en la primera consulta yo debería de tomar la presión en ambos brazos. Yo voy a tener que, dentro de estos ruidos Korokov, el primer ruido y el último ruido, el primer ruido de la fase 1 y el último ruido de la fase 5 son los que me determinan la sístole y la diástole. Ahora, de acuerdo a esta cifra, este punto de corte en el cual yo digo mi paciente tiene hipertensión arterial es distinto de acuerdo a la sociedad europea o a la sociedad americana. ¿Por qué? Porque muchas veces este punto de corte es un punto de corte arbitrario. Es porque alguien dijo, bueno, 140,90 o 130,80, porque vieron que por encima de esa cifra aumentaba el riesgo cardiovascular. Pero vamos viendo de que hay algunos pacientes diabéticos con daño en órgano blanco o que tienen diabetes de larga data, mal controlada, y que muchas veces la cifra de presión arterial tiene que ser más baja. Si ya está por encima de 130,80, ya tienen que ser manejados como hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque su riesgo cardiovascular de ese paciente diabético mal controlado, insulino dependiente, con enfermedad renal, ya es mucho más alto de que aquel paciente joven de 40 años que no tiene ningún factor de riesgo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la cifra estandarizada para la sociedad europea es 140,90 y es la que habitualmente conocemos todos nosotros. Más de 140,90, hipertensión arterial. De 130 a 140 muchas veces se determina eso de prehipertensión, pero ustedes ya saben que esta cifra es arbitraria y muchas veces más allá de la cifra tienen que ver el riesgo del paciente, porque ya les presenté los dos escenarios clínicos. Entonces, si después de haber hecho la valoración en la consulta ambulatoria del primer y el último ruido de Korokov, yo tengo que decirme cuál es la causa de esta hipertensión arterial. De nuevo, irnos a la etiología. Entonces, la causa de la hipertensión arterial, en el 90% de los casos es idiopática. O sea, no sabemos. Muchas veces tienen que ver factores genéticos, factores ambientales que favorecen la generación de aterosclerosis a nivel de las arterias periféricas, lo cual genera un aumento de la resistencia vascular sistémica y por ende la hipertensión arterial. Entonces, en 90% de los casos es una causa primaria, esencial o idiopática. Y en un 10% de los casos va a ser una causa secundaria. Y la causa más frecuente dentro de las causas secundarias es el riñón, ya sea porque hay una enfermedad vascular, es decir, una estenosis renal o una fibrodisplasia a nivel de los vasos renales, que es más, mientras que hablamos que la estenosis renal es más propio de los pacientes mayores por aterosclerosis en los vasos renales, la fibrodisplasia es más en las personas jóvenes. O una alteración a nivel parenquimal,
un cálculo, tal vez una pielonefritis, algún tumor que esté generando un proceso obstructivo a nivel de los riñones y por ende aumento el volumen sanguíneo y por ende hipertensión arterial. Luego tenemos las causas endocrinológicas y dentro de las causas endocrinológicas vamos a tener que la más frecuente es el hiperaldosteronismo primario. Entonces, ¿cómo lo veremos? Pacientes que vienen muchas veces con presión arterial alta y que tienen hipocalemia, tienen alcalosis metabólica y que muchas veces corresponde a un adenoma a nivel de las glándulas suprarrenales. Luego vamos a tener, en tercer lugar, que pueden ser causas cardíacas. Por ejemplo, una coartación de aorta, un ductus arterioso persistente, alguna fístula arteriovenosa que aumenta el gasto cardíaco y este aumento del gasto cardíaco impacta en la presión arterial. Recordemos que la presión arterial, cuando hablamos de presión arterial, es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. La mayoría de veces es porque la resistencia vascular sistémica está aumentada, ya sea por ateroesclerosis, genética, por causas genéticas, por causas ambientales, por eso decimos que la hipertensión es más frecuente a mayor edad, o porque aumenta el gasto cardíaco. Y este aumento del gasto cardíaco puede estar explicado por un aumento del volumen sanguíneo, por causas renales, por fístulas arteriovenosas que generan un aumento del gasto cardíaco y otros fenómenos. Entonces, luego tendremos también medicamentos. Los medicamentos como los anticonceptivos orales, los antiinflamatorios no esteroideos también pueden aumentar la posibilidad de hipertensión arterial. Entonces, cuando tenemos un paciente hipertenso nos tenemos que preocupar en 4 cosas. En primer lugar, existe daño de órgano blanco. Y entonces, en la primera valoración de un paciente hipertenso tenemos que pedir algunos exámenes para valorar si hay proteinuria, para valorar un electrocardiograma, si hay hipertrofia ventricular o en un ecocardiograma, cómo están las arterias carotidias, cómo está a nivel cerebral. Entonces, es lo primero que nos tenemos que preguntar. 2, también tenemos que preguntarle, bueno, si voy pidiendo estos exámenes del laboratorio, además le pregunto, señor, ¿usted ha tenido algún infarto previamente? Y el señor te dice, sí, ya tuve un infarto en el corazón, o tuve un evento en el cerebro hace 2 años, perfecto, ya tuve enfermedad cardiovascular, es un paciente de mayor riesgo. Entonces, 3, si no existe enfermedad cardiovascular, pues tengo que utilizar alguno de estos score de Framingham, cualquiera de esos score, para predecir el riesgo cardiovascular de este paciente. Y 4, evaluar si también hay otras enfermedades como la diabetes, el colesterol. Entonces, en la mayoría de los casos, el manejo de primera línea, y eso es pregunta de examen, va a ser los cambios en el estilo de vida, ya sea ejercicios, mantener un peso saludable, evitar consumo de tabaco, reducir el estrés, dieta saludable, todo aquello que minimizamos, pero todo aquello que va a tener impacto en la presión arterial porque justamente es la primera medida de tratamiento en todos los pacientes. Y justamente coloco acá un cuadro alterno que vemos de la Asociación Americana de Cardiología. Ellos te dicen, por ejemplo, si la presión arterial está de 130 a 139, vamos a ver que te dicen, ¿cuál es su riesgo cardiovascular? Y el riesgo cardiovascular lo podemos evaluar en base a cualquiera de estos scores que había comentado. Score de Framingham, el score, por ejemplo, hay otro score que es el score de la misma sociedad americana, y que justamente te dice, su riesgo cardiovascular es mayor del 10%. Perfecto, si es mayor del 10%, tiene que iniciar medidas no farmacológicas, como lo que dije, controlar el peso, controlar el ejercicio, evitar el uso de tabaco y además el tratamiento farmacológico. Pero si su riesgo cardiovascular es menos del 10%, en este grupo de pacientes solo es medidas no farmacológicas. Pero en el caso de que su presión arterial esté por encima de 139, es decir, por encima de 140,90, la mayoría de ellos ya va a tener que indicar algún tipo de tratamiento.
Lo mismo lo podemos ver en la parte de acá. Y creo que lo más importante es determinar que ahora, hoy en día, el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial va como una terapia combinada. Y la terapia combinada va a utilizar o los IECAs o ARA2 en su defecto, si no tolera el IECA, más menos la utilización de un calcio antagonista o la utilización de un diurético de tipo tiazida. Entonces, ahí está. IECA, ARA2 más calcio antagonista o diurético de tipo tiazida. Cuando tenemos que la presión todavía no responde, vamos a utilizar los tres. IECA, calcio antagonistas más diuréticos. Y hablamos de hipertensión resistente cuando tenemos que utilizar 4 medicamentos. ¿Y cómo es esto? Que los 3 restantes, de los 3 medicamentos que teníamos previamente, uno incluido un diurético, uno tiene que ser un diurético, todos están a máximas dosis. Todos estos están a dosis máximas. Y por eso tengo que utilizar un cuarto medicamento. A eso llamo hipertensión resistente. Y este cuarto medicamento es la espironolactona. Porque muchos de estos pacientes tienen algún grado de hiperaldosteronismo. Entonces, ese es el tratamiento farmacológico actual. ¿Casos especiales vamos a tener? Sí, claro que sí. Por ejemplo, aquellos pacientes con infarto agudo de miocardio, aquellos pacientes con enfermedad renal, aquellos pacientes, por ejemplo, con fibrilación auricular o con insuficiencia cardíaca y que además vienen hipertensos. En los pacientes con infarto agudo de miocardio, si los betabloqueantes, como ven acá, no conformaban los medicamentos de primera línea estándar para cualquier paciente, los pacientes con infarto agudo de miocardio pasan a ser medicamentos de primera línea. Los pacientes con enfermedad renal, un punto muy importante y algo que tienen que recordar es que los YECAs y o ARA2 son los medicamentos que van a disminuir la progresión de la enfermedad renal. Son los únicos medicamentos que evitan la progresión de la enfermedad renal en un paciente con hipertensión. Entonces, si tengo un paciente hipertenso con enfermedad renal no hemodiálisis, tengo que sí o sí incluir dentro de su tratamiento los YECA y o ARA2. Entonces, o ARA2, ¿no? Es uno u otro, no pueden ser los dos juntos. Entonces, y ahí a eso le agregaré diuréticos, que pueden incluirse en los diuréticos de tipo diuréticos de ASA, porque recordemos que estos pacientes tienen problemas para eliminar la cantidad de diuresis. Entonces, y ahí agregaremos más o menos los otros medicamentos. Entonces, de acuerdo a la patología, la comorbilidad que va teniendo, vamos haciendo algunos medicamentos más útiles que otros. Por ejemplo, en la fibrilación auricular, los betabloqueantes también llegan a ser medicamentos de primera línea. Y en la insuficiencia cardíaca, igual. Entonces, luego de haber hablado esto, yo creo que ya hicieron apertura del chat, porque ahorita nos toca hablar un poco de emergencias hipertensivas. Tienen 5 minutos para más o menos ir preguntando las dudas, haciendo sus preguntas acerca de esta parte, porque ya vamos a acabar la parte de hipertensión. Y luego avanzamos un poquito más rápido con lo que viene a ser valvulopatías y cardiopatías congénitas. Bueno, creo que acabo con esta parte y empezamos con responder las preguntas. Entonces, hablamos de emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva, ¿cuál es la definición? Esta cifra de acá. Si la presión arterial sistólica es más de 80 y o la presión arterial diastólica es más de 110. Entonces, en este contexto, yo voy a preguntarme algo muy importante. ¿Existe daño agudo de órgano blanco? Y cuando existe un daño agudo de órgano blanco, yo hablaré que estoy en una emergencia hipertensiva. Y cuando no existe un daño de órgano blanco, es decir, el paciente está asintomático y ustedes le toman la presión y 200/100, que es lo más frecuente, es lo más frecuente. Nosotros en la consulta le toman la presión a un paciente que viene por un dolor de cabeza X, o a veces viene de manera sintomática porque lo traen, le tomo la presión y le encuentro 200/100. Le pregunto, ¿le pasa algo? Y me dice, no,
poquito de dolor de cabeza, nada más, un poquito de dolor de cabeza. O a veces le digo, ¿le pasa algo? No, no tengo ninguna molestia. Ese grupo de pacientes se cataloga lo que antes llamábamos en urgencia hipertensiva. O hoy en día le dicen hipertensión arterial no controlada. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que no requiere que lo manden de emergencia, no requiere el ingreso a emergencia, que tranquilamente se ha comparado que ese grupo de pacientes pueden llevar una terapia farmacológica por vía oral sin necesidad de entrar a emergencia, advirtiéndole sobre signos de alarma y manejarlo en los siguientes días en la consulta ambulatoria. En cambio, aquellos que sí tienen daño en órgano blanco, ya sea porque tienen síntomas neurológicos, de dificultad de la motilidad, de falta de fuerza en los brazos, incapacidad de hablar, comatosos que vienen por un dolor de pecho, falta de aire, las embarazadas que vienen por crisis hipertensivas, todo eso entra como el rótulo de emergencia hipertensiva y tiene que entrar inmediatamente a un área de emergencia. ¿Cuáles son las metas en la emergencia hipertensiva? Uno, establecer que hay un daño en órgano blanco. Decir, sí, hay un daño en órgano blanco y requiere un manejo. Por ejemplo, en el caso de la eclampsia, ustedes ya saben, acabar con la gestación. Inmediatamente tienen que entrar el paciente cesárea. Dos, no existe droga de primera línea en emergencia hipertensiva. Entonces, muchas veces vamos eligiéndolo de acuerdo a la situación y eso lo veremos en la tabla más abajo. Tres, el medicamento de uso intravenoso debe ser elegido en base a la farmacología, la fisiopatología del daño órgano blanco y en base a la presencia o no de comorbilidades. Por eso, de acuerdo a qué tipo de emergencia hipertensiva, ustedes tienen que dar un fármaco intravenoso. Ahí no es que tiene una emergencia hipertensiva, dale captopril vía oral. No, la mayoría de ellos son fármacos endovenosos. Entonces, y como vemos, tiene que ser controlado, no podemos, tiene que darse en un área controlada donde podemos verificar que se evite la reducción excesiva de la presión arterial, porque la reducción excesiva de tener 220 a pasar a tener 110 puede contribuir a la isquemia renal, cerebral y coronaria. Entonces, actualmente existen pocos ensayos clínicos que nos ayuden a decir qué tan rápido tenemos que bajar la presión arterial o a cuál es la meta que tenemos que llegar, excepto para los pacientes con hemorragia intracerebral, donde el descenso tiene que ser prácticamente inmediato. Y como dije, por ejemplo, estas excepciones al descenso abrupto, a evitar el descenso brusco son la disección, la preeclampsia y el ferocromocitoma. A ver, vamos viendo las metas. Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, ejemplos típicos, un evento coronario agudo, les van a colocar como caso clínico. Evento coronario agudo, ya saben identificarlo ustedes, dolor de pecho, y este paciente tiene que tratar de bajarle la presión arterial por debajo de 140. ¿Con qué lo hacen? La mayoría de veces en todas las emergencias vamos a tener nitroglicerina. Lo mismo vamos a tener en un caso de edema agudo de pulmón. Entonces, un edema agudo de pulmón. ¿Qué hacemos en los edemas agudos de pulmón? Bajar la presión arterial por debajo de ¿cuánto? De 140. ¿Y qué utilizamos en la mayoría de los casos? Los nitratos, que vienen a ser los medicamentos de primera línea. Luego, hablamos de los otros medicamentos a nivel cerebral. ¿Qué pasa en un evento isquémico cerebral o un evento hemorrágico cerebral? Acá nos dice, ya nos da una pauta, que en una hora la presión arterial media tiene que haber reducido al menos 15%. O en el caso de un evento isquémico cerebral, un evento hemorrágico cerebral, tenemos que tener un descenso inmediato donde la presión arterial tiene que estar entre 130 y 180. En cualquiera de los casos de procesos cerebrales nos damos cuenta que el medicamento de elección ya no son los nitratos, sino es el labetalol. Siempre que hablen cerebro, chicos, nos acordamos del labetalol. Siempre que hablen de corazón, nos acordamos de nitratos. Lo mismo sucede en la encefalopatía hipertensiva, donde el manejo de elección es el labetalol, y en la hipertensión maligna, donde tenemos muchas veces problemas a nivel de edema de papila, también hablamos de labetalol. Incluso en la eclampsia, donde el tratamiento va combinado junto con tratar de acabar con la gestación y procurar la cesárea, inmediatamente también el manejo de elección sigue siendo el labetalol. Entonces,
tenemos alternativas de primera elección y alternativas de segunda elección. En cualquiera de los casos, el descenso de la presión arterial tiene que ser vigilada, controlada, y como dijimos, tenemos que tratar en muchos casos evitar la reducción excesiva de presión arterial. ¿Cuáles son las excepciones a evitar una reducción excesiva? La disección aórtica, en la cual, por ejemplo, en una disección aórtica aguda, tenemos que hacer un descenso por debajo de 120 de la presión arterial sistólica. Eso también lo mismo cumple para los pacientes con preeclampsia o eclampsia y en los pacientes con feocromocitoma.